Decíamos ayer, profesor Bustillo, que en este mes de marzo, y de marzo aquí hasta agosto por lo menos, comienzan unas conmemoraciones que no debieran haber existido nunca en la historia universal, pero que hay que recordarlo, porque este año son el 70º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Guerra terrible que terminó en un holocausto atómico. Entonces hay muchos hechos, como son la muerte de Ana Frank. El diario de Ana Frank, sí, como son la muerte o el fusilamiento de Mussolini, el suicidio de Hitler, el fin de la Segunda Guerra en Alemania, la bomba atómica en Japón y el rendimiento del Japón. Todo eso va a ocurrir en el transcurso de estos meses y que se abre forzosamente con la muerte de Ana Frank. ¿Quién era Ana Frank? Sí, Profesor la Bustillo. niñita judía que escribió el famoso diario, el diario de Ana Frank. Era una niña con mucho talante literario, doctor. Así lo reconoce mucha gente, pero su padre como que no le dio ese reconocimiento. Ella fue una sorpresa para el papá cuando el diario empezó a publicarse y a ver que sí había exactamente esa proyección literaria. No, sí, claro, el papá no se dio cuenta porque el papá estaba escondido también de los judíos. Es que él con su familia se escondió para evitar la deportación a los campos de concentración, se escondieron en una especie de buhardilla. Usted estuvo en la casa de Ana Frank. Yo estuve en la casa de Ana Frank. Ámsterdam. Bueno, sí, afortunadamente, no sé, sí, estuve allí. Una buhardilla que se parece a la casita de filosofía. Yo no es que quiera hacer odiosas comparaciones, pero ahí se escondió esta niñita con su familia, su papá, sus hermanos y todo, y nadie los habría podido hallar si no es porque hubo un delator. Siempre los hay, en todas partes. Un delator le dijo a la SS o a la policía, A la Gestapo, sí. Grüne Polizei, la policía verde se llamaría en Alemania, y los encontraron y se los llevaron para los campos de concentración. Esta niña duró 2 años y medio ahí escondiendo y escribiendo sus vivencias, lo que era tan terrible estar sabiendo lo que estaba ocurriendo afuera. Todas esas barbaridades que estaban haciendo los nazis, persiguiendo a los judíos sobre todo. Y ella era judía. Entonces, ella empezó a escribir sus sentimientos, lo que percibía ahí encerrada, en un cuadernito que le había comprado el papá. Alguna vez salía con el papá la llevaba siendo una niñita, una adolescente, y en una vitrina vio una cosa como una agenda, esas que tenemos hoy en día, y dijo, yo quiero eso. Y el papá se la compró y ahí fue donde comenzó a escribir todos sus pensamientos. Salió el diario de Ana Frank. Ese diario solo se vino a conocer después de la muerte de Ana Frank. Ana Frank, con toda su familia, fueron deportados a Berchtesgaden y todos estos campos de concentración terribles. Y la única persona de la familia que sobrevivió fue el papá, Otto Frank. 1946 más o menos, al papá, unos amigos que sabían que esta niña había escrito en esa agenda y estaba escondida, le entregaron al papá esto y el papá leyó y quedó asombrado. Él mismo dice, no sabía que mi hija tenía esas dotes literarias. Sí. Eso fue impresionante. Entonces se comenzó a publicar, se publicó por primera vez ese diario en 1947, pero no se llamaba el diario de Ana Frank, se llamaba La Casa de Atrás, porque era una casa atrás, una buhardilla donde ellos vivieron escondidos hasta que fueron descubiertos por la policía secreta nazi. Alemana, claro que sí. Y entonces ya La Casa de Atrás se volvió famosa y en 1950 hubo otra publicación y comenzó a coger esto como espuma, a crecer y la figura de esa niñita se volvió algo impresionante en el mundo. Llevada al cine. Lo que no quiere decir que fue la única, hubo una cantidad de niñas, inclusive rusas, Y una hermana de Ana Frank también. que escribieron el diario. El diario. Pero este fue el más famoso de todos. Tanto que a partir de 1960 más o menos dio origen a otra corriente que son los negacionistas.
los que niegan que existió el Holocausto. Y más aún, prueban, yo no sé cómo harán esas pruebas, de que Ana Frank nunca existió. Pero claro que esa niña existió y ahí están las fotos de ella y están las fotos de su diario, pero vino el negacionismo que ahora ha cogido mucha fuerza en estos momentos. Recuerde usted a Irán. Irán Claro. dice que el Holocausto nunca existió. Que se niega, por ejemplo, que los Estados Unidos hayan ido a la Luna. Imagínese usted. Ah, Y sí, que sí, eso sí. fue mentira. Sí, entonces ya ha habido incidentes en Europa, tanto que muchos países ya, sobre todo Alemania, tienen en su legislación que es criminal y Negar comete el un crimen holocausto. negar el holocausto. Entonces, esta niñita la muerte de esa niñita, ella murió en el campo de concentración, pero no en las cámaras de gas, sino de tifo. Se extendió una epidemia por el campo de concentración, murieron 90.000 personas. Usted imagínese 90.000 personas. Sí, los negacionistas hablan de que son cadáveres de gente que murió en los bombardeos, que aparecieron en fosas, etcétera, y entonces que es muy fácil fotografiar eso, filmarlo y Entonces, proyectarlo. Sí. alguna consideración que hay a raíz de esta niña es que con la conmemoración de esto hay algo que nosotros no le ponemos mucho cuidado, es de que la Segunda Guerra es la deportación masiva de gentes más grande de toda la historia universal. Imagínense allí en esa zona. Pueblos enteros, primero llevados por unos, agarrados por otros, y después de la guerra, naciones enteras que se encontraron sin dónde vivir. ¿Yo quién soy? Y todos estos polacos y rumanos y toda esta gente que se había liberado de los nazis ahora cayeron bajo la cortina de hierro y entonces eran llevados de uno a otro. Ese drama se ve mucho en un libro que es famoso también, La Hora 25, De Virgilio Giorgio. Virgilio Giorgio. Él describe como un pobre campesino, Resultó ser el tipo nazi. porque es que el tipo era Claro. alto, fornido y todo, entonces los nazis lo cogieron como modelo. El tipo no era nada, era un pobre campesino que lo no que sabía. deseaba Gobineau en su obra sobre la desigualdad de la raza y Chamberlain, los fundamentos del siglo XIX, un francés y un inglés racistas en todo el sentido de la palabra. Ana Frank tuvo que conocer, en el colegio por lo menos se debió impartir instrucción respecto de la obra de Gobineau. Recuerda que Gobineau, que era un normando francés, decía que él venía de un noruego, de allá de la zona esa de Escandinavia, Ya. un noruego, Otar el noruego, y que él provenía de allí, pero la raza se fue degenerando, la desigualdad de las razas humanas. Repito, se llama la obra de Gobineau, Arthur Gobineau, el conde Gobineau. Bueno, pues esa gente que quedó, esos Untermenschen, en razas inferiores que llamaban los alemanes, fueron pueblos pero enteros como los gitanos, de aquí para allá. Nosotros tenemos unos problemas de desplazados, aquí los vemos en las calles de Bogotá, eso es apenas un jueguito en comparación de lo que fue esto, que comienza a conmemorarse con la muerte de esta niña en marzo de 1945. Es una cosa dramática. Un mes después de la muerte, los británicos liberaron todo el campo de concentración y ahí fue donde se salvó el papá. Y por el papá conocemos el diario de Ana Frank, que es el comienzo de estas tristes conmemoraciones. Un diario que se multiplicó Sí. en todo sentido. Sí. Entonces, en el cine, en la literatura. recordemos, esto seguramente vamos a tener que ya en el próximo programa, no sé, tratar la muerte de Mussolini, la muerte de Hitler y todo este fin Mayo del 45, la rendición incondicional de Alemania. de este holocausto en que mayo fue del tan 45 en Reims. Entonces, esa es una conmemoración que no debiera ser, pero ¿qué es? Veremos a ver que no tengamos que conmemorar nosotros otra cosa igual. La historia es así, doctor. Sí, señor.